Soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este es un trabajo para la asignatura Bases de Datos Espaciales. El tema que vamos a ver hoy es el tema número 18, titulado Geografía. Una de las grandes preguntas, o con la pregunta con la que iniciamos, es coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas. ¿Qué diferencias hay? Es muy común tener datos en las coordenadas geográficas. ¿O cuáles son esas coordenadas? Las famosas conocidas latitud y longitud, pero más conocidas son las coordenadas cartesianas o los puntos, el famoso X y Y, que sabemos que un punto tiene sus coordenadas en X y en Y, y que así literalmente podemos saber la distancia, a qué distancia está una de otra, si son negativas, si son positivas, según el plano cartesiano. A diferencia de las coordenadas en Mercator o de las diferentes proyecciones como la UDM, la cilíndrica, en fin, las coordenadas geográficas no son coordenadas cartesianas, no se pueden considerar o no se usan en el plano cartesiano. Las coordenadas geográficas no representan una distancia lineal desde un origen trazado en un plano, como sí lo representa todas aquellas acciones o funciones realizadas en un plano cartesiano. Más bien, estas coordenadas describen coordenadas angulares en un globo. Pero ¿qué diferencia hay? Si podemos ver, el plano cartesiano toma estas coordenadas como si fuera una línea recta, ¿sí? Las toma sin tener en cuenta nada. Las esféricas tienen en cuenta el ángulo de curvatura y maneja y tiene en cuenta todo el ángulo o el radio de la esfera. En coordenadas esféricas, un punto se especifica mediante el ángulo de rotación desde el meridiano de referencia, llamado longitud, y el ángulo desde el ecuador, llamado latitud. Vamos a ver un ejemplo. Aquí encontramos las coordenadas de Los Ángeles y París, ¿sí? El punto de Los Ángeles sería en el 118.4079 y 33.9434. Y el punto de París sería el 2.3490 y 488533. Si lo tomáramos como coordenadas cartesianas sería X y Y, pero si lo vamos a tomar como coordenadas esféricas sería longitud y latitud. Para poder hallar la distancia, vamos a utilizar esta función en PGN 4, ST_dist, y colocamos los dos puntos. Listo, de la geometría 1 y de la geometría 2. Entonces, select ST_distance. Hay que tener en cuenta que el SRID sería el 4326. Esto nos está declarando, nos está afirmando el sistema de referencia espacial geográfica. Los hacemos, entonces aquí los escribimos, SRID 4326, el punto de Los Ángeles, dos puntos, geometry, ¿sí? Porque vamos a sacarle la coordenada cartesiana, que lo tomo como si fuera un plano, y SRID 4326, el punto de París, geometry, porque también no podemos uno colocarlo geometry y el otro geography porque no nos daría error. Nos daría este resultado, 121.898. En las unidades de referencia espacial 4326 nos dan en grados, pero nuestra respuesta es 122 grados. Pero nuevamente les pregunto, ¿qué significa esto? Estos 121.898 será que la distancia es la correcta. En la esfera, el tamaño de un grado cuadrado es bastante variable. Se vuelve más pequeño a medida que uno se va alejando del ecuador.
Pensemos en los meridianos, ¿sí? Que son las líneas verticales. Cuando se acercan entre sí, es avanzando hacia los polos. Es decir, hacia los polos, estas líneas en cierto punto se llegan a tocar. Pero una distancia de 122 grados no significa nada, es un número sin sentido. Otra forma para también hallar este mismo, para investigar o buscar la distancia. Entonces se lee st distance de geometry from test, st geometry from test de los mismos tres puntos, un coma, el srd. ¿Sí? Es otra forma de encontrar esta distancia. Ahora, para calcular una distancia significativa, debemos tratar las coordenadas geográficas no como cartesianas, como lo estamos haciendo al tratar aquí en geometría, como le dije en un principio, sino vamos a tratarlas ahora como coordenadas esféricas. Entonces debemos medir las distancias entre puntos como caminos verdaderos, es decir, como sobre una porción de un círculo máximo. Vamos a tener en cuenta ahora en parte la geografía de la Tierra. Entonces para eso entonces tenemos la misma indicación, colocamos el S y D, las coordenadas del punto, pero lo que cambia es en esta parte, cuando cambiamos de geometry a geography. Y ya no tenemos una respuesta diferente. La otra nos daba 121.898 y ahora nos da 912.4665.2731. Esta es una respuesta más acertada a verdaderamente cuál es la distancia entre estos dos puntos. Tenemos la otra forma, si nos damos cuenta nuevamente, aquí cambiamos geometry por geography, frontes, y nuevamente, y algo significativo es de que por esta forma ya no tenemos en cuenta el SRD, ¿sí? Por aquí sí lo tenemos en cuenta, el SRD, pero por este lado no lo tenemos en cuenta, pero aún así nos va a dar el mismo resultado. Pero muchos nos preguntaremos, pero bueno, ¿y cómo encontramos estos puntos, estas coordenadas? ¿Cómo sabemos la coordenada de un punto? Entonces vamos a ir precisamente a esta página, geojotson.io, que la encontramos acá. Entonces, vamos a ir a esta parte, vamos a colocar, por ejemplo, en Villavicencio, estamos hasta aquí, vamos hasta acá. Entonces, ya tenemos la coordenada de Villavicencio, que sería menos 73. En latitud teníamos 4.2115 y en longitud menos 73.6523. Pero queremos conocer qué distancia hay verdaderamente hasta Río Hacha, entonces nuevamente, y aquí ya tenemos esa misma información, latitud 11.5595 y 0.729743. Copiamos estos mismos números, ya sea por este lado o por este lado, y efectivamente con esta misma fórmula nos va a dar la distancia verdadera entre estos dos puntos. POTI proporciona esa funcionalidad a través del tipo de geografía. Las diferentes bases de datos espaciales tienen diferentes enfoques para manejar geografía. Oracle intenta simular las diferencias realizando cálculos geográficos de forma transparente cuando el SRID es geográfico. SQL utiliza dos tipos espaciales, el ST-Geometry para datos cartesianos y el ST-Geography para datos geográficos, que es el que estamos utilizando.
Informes Spatial es una extensión cartesiana pura de Informes, mientras que Informes Geometry es una extensión geográfica pura. Al igual que SQL Server, PostGIS utiliza dos tipos, Geometry y Geography. Entonces, nuevamente aquí vamos a tener en cuenta que las versiones anteriores de PostGIS admitían cálculos muy básicos sobre la esfera, utilizando la función sDistance, ¿sí? Sin embargo, esta función es un poco limitada, ya que la función solamente funciona para puntos y no admite más indexaciones entre polos o la línea de eficiencia internacional. Vamos a ver la diferencia entre Los Ángeles a Tokio, otro ejemplo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener más claro, ¿sí? La distancia geométrica y la distancia geográfica. Entonces, nuevamente, select st distance, ¿sí? st geometry from test, el punto de Los Ángeles, st geometry from test, el punto de Tokio. Nuevamente, recuerden que bajo esta forma no vamos a utilizar el SID 4126. Ahora, bueno, titulamos esta tabla como Geometry Distance o distancia geométrica y hacemos una nueva, ¿sí? Entonces, ST Distance, pero en vez de Geometry vamos a colocar Geography. Frontes, nuevamente los mismos puntos y a esta la vamos a titular como Geography Distance o distancia geográfica. Al darnos cuentas y el resultado nos va a dar muy diferente, ¿sí? Entre estos dos puntos, esta distancia es como si la tomáramos en un plano cartesiano, lo cual no es real, o sea, es imposible creer que sea esta distancia entre estos dos lugares, como podemos ver en este mapa, que nos queda bastante lejitos, inclusive aún más lejos por este lado. Hay que tener en cuenta que las coordenadas cartesianas es como si las tomara directamente, que no es real, y las esféricas toma la curvatura roja. Entonces aquí tenemos las distancias, la diferencia entre las dos distancias. Se puede decir que una lineal y la otra con curvatura, que es la real, y la otra es la falsa. Vamos a utilizar ¿cómo es el uso de la geografía? Entonces, para cargar los datos de geometría en una tabla de geografía, la geometría debe primero proyectarse en EPSG 4326, longitud y latitud, luego debe cambiarse a geografía. ¿Sí? Es decir, vamos a cambiar de la geometría a geografía. Para eso utilizamos la función stTransforms, el geometry, el srid, que convierte en coordenadas en geográficas, y la geografía en geometry, geography, que es una función o el sufijo que transmite a la geografía. Entonces vamos a crear una tabla con el ejemplo que hemos trabajado. Entonces la vamos a titular Nueva York Subway Station Geography, ¿sí? Colocamos stTransform, geom, el srid que estamos manejando, el 4326, dos puntos, y lo vamos a transformar a geografía. Y lo vamos a titular esta parte como geo, nams y roots, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar esta información? La vamos a sacar de la tabla de las estaciones del subterráneo de Nueva York. Y
Así quedaría el resultado de esta tabla, ¿sí? Al hacer todo este proceso nos quedaría este resultado. Entonces, el nombre, la geografía del punto y las rutas. ¿Listo? Ahora tenemos que construir un índice espacial en una tabla de geografía que es exactamente igual que para la de geometría. Entonces, colocamos crea index, nuevamente, la estación de Survey, GeoJITs, en la tabla que acabamos de crear usando GIS Geography. Entonces, hacemos respectivamente. Bien, podemos colocar Geo o Geography, ya como ustedes lo deseen, de las dos formas da el resultado y ya nos crea el índice. Vamos a tener en cuenta las siguientes funciones. El ST-ASTES en geografía nos va a devolver un texto. Geography from Test, ¿sí? Que fue el que utilizamos en los diferentes ejemplos, nos va a devolver la geografía. As Binary nos devuelve BTA. El Geo from WKB nos va a devolver los datos en geografía. El ASBG nos va a devolver texto y el ASYMLG que nos va a devolver también texto. ¿Sí? Hay otras más funciones. El ST-Distant de Geography nos devuelve un doble. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nos va a devolver un booleano. Al igual que ese. Otras funciones, el covers, el intercept, ¿sí? Que nos devuelve un booleano. Esto es cuando si dos líneas o dos rutas en este caso se están cruzando, ¿sí? Se están interceptando, en algún punto nos va a decir si es verdadero o si es falso. Ahora vamos a cómo crear una tabla geográfica. Entonces para crear la tabla, entonces vamos a crear con el ejemplo de los aeropuertos. Vamos a colocar codevarchar, insertamos el airport en los valores de Los Ángeles, el punto de Los Ángeles, colocamos otros dos puntos y aquí la función stx nos va a dar el punto o la coordenada en x o la coordenada conocida como la longitud. ¿Sí? Entonces escribimos code stx, colocamos geography, geometry y la vamos a titular como longitud de los aeropuertos. Entonces aquí también lo colocamos, lo podemos colocar como x, o si queremos hallar la latitud colocamos st-piso y. Entonces la lista de funciones, entonces la que ya mencionamos, st-instance, es para el tipo de geometría, devuelve la distancia mínima cartesiana bidimensional basada en la referencia espacial, es decir, en el SRD, entre dos geometrías en unidades proyectadas. Recuerda que esta ST-Distant Geometry lo estamos haciendo en plano cartesiano o en coordenadas cartesianas. Para el tipo de geografía, el valor predeterminado es devolver la distancia mínima esferoidal entre dos geografías en metros. Recuerda que la respuesta que nos dé con esta función, tenemos que pasarlas o transformarlas en geometry. Geography from Test, la otra función que utilizamos, entonces devuelve un valor geográfico especificado a partir de una representación de texto conocido o extendida en WKT. Esta función ya nos da tiene en cuenta el ángulo de curvatura o el cuadro de ángulo. Con esta función transformamos la respuesta dada cuando utilizamos el geometry y la pasamos a geometry. Entonces
Devuelve una nueva geometría con sus coordenadas transformadas al SRD al que hace referencia al parámetro entero. El stx punto devuelve la coordenada x del punto o null si no está disponible. El st-azimuth, ¿sí? Entonces devuelve la dirección de A a B en radianes, es decir, que nos va a indicar hacia qué lado o en qué dirección va esa ruta. El st de Witting devuelve el verdadero si A está dentro de un radio en metros de B. Bueno, gracias a todos por prestar atención, espero que les haya servido y poder avanzar más en este mundo de bases espaciales. Gracias, muy amables, que tengan un bonito día.